En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el omega 3, por qué es importante, cantidades que debemos consumir, sobre todo si somos personas veganas e incluso si no lo somos, voy a hablar sobre algunos mitos que a día de hoy siguen estando referente a este ácido graso. Así que quédate hasta el final del vídeo para que puedas saber qué es lo que tienes que consumir para que no tengas ninguna deficiencia. Antes que nada comentar que los ácidos grasos omega 3 no los podemos sintetizar. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que os comenté en el vídeo de la proteína, que os lo dejo por aquí arriba si también os interesa aprender un poquito sobre aminoácidos, es algo que debemos obtener del exterior, mediante la dieta. Nuestro cuerpo per se solo no lo puede producir. Habréis escuchado, porque además es súper famoso, el que hay que tomar y comer pescado para obtener omega 3. Pues nada, ahora os voy a comentar exactamente que no es así tal cual y que bueno, me temo que como ocurre con muchas cosas a nivel de nutrición, ya sabéis que hay mucha evidencia científica que pues puede estar sesgada y que a veces tiene sentido o no y que todo es un depende. Así que bueno, os voy a comentar poquito a poco. Decir que lo que ocurre de nosotros es que el omega 3 nosotros podemos obtenerlo ALA, que es ALA, que diríamos que sería como como el principal, ¿no? Obtenemos ALA y eso sí que lo podemos transformar en EPA y en DHA. Y entonces nuestro cuerpo ya sí que lo puede utilizar. ¿Qué ocurre? Que por un lado, ALA es del mundo vegetal, es decir, está en frutos secos, en semillas, en algas, mientras que EPA y DHA la mayoría de gente lo obtiene del mundo animal y ahora explicaré por qué. Entonces, ¿por qué en el pescado siempre se ha dicho que hay omega 3? Pues básicamente porque los pececitos, mientras están por el mar, consumen algas. Esas algas, como hemos dicho, tienen ALA y la transforman en EPA y en DHA. Cuando tú te comes ese pescado, entonces obtienes directamente el EPA y DHA y tu cuerpo ya pues lo tiene ahí para poder utilizarlo. Mientras que, en cambio, en el mundo vegetal, tu cuerpo lo obtiene y luego lo transforma. Es muy similar a lo del tema de la vitamina B12, que también os lo dejo por aquí arriba. Y es que mucha gente piensa que el omega 3 sí o sí está en el pescado, y no es así, es porque ese animal lo ha consumido de un medio vegetal, lo transforma y luego tú, al comértelo, pues lo obtienes, como ocurre con la vitamina B12 o como ocurre con millones de otras cosas, ¿no? Es decir, tú te comes ese animal y como ese animal lo ha consumido, pues luego tú lo obtienes, ¿no? Pero no quiere decir que no puedas consumirlo de forma directa y luego transformarlo en tu cuerpo. Esto sobre todo quería comentarlo al inicio porque a día de hoy la mayoría de estas especies están criados en piscifactorías o están criados fuera de su entorno natural, por lo que o han sido suplementados con este tipo de algas o de normal ni siquiera tienen unos porcentajes interesantes, pero bueno, dando por hecho que vamos a suponer que se les ha suplementado y que lo obtienes. Importante que miréis que también vienen con otras cosas, como os digo siempre con la carne. Yo no digo que tengáis que dejar de comer carne o pescado, ya cada uno es su decisión, pero sí que sepáis, vienen con otras cosas agregadas, porque a día de hoy me temo que lo que es la producción en tanta cantidad, pues natural no es. Quiero hacer mucho hincapié porque es algo que yo estoy viendo que a nivel social está ocurriendo mucho, todo el tema que más adelante puedo hablar, de las inflamaciones del cuerpo y sobre todo en las mujeres, porque es muy importante lo del tema del omega 3, que ahora hablaré también. Vale, pues perfecto, ya sabemos que si lo consumimos del mundo vegetal, lo vamos a tener directo y luego nuestro cuerpo lo transforma, o si lo tenemos mediante peces o otros animales. ¿Dónde puedo obtener exactamente unas cantidades interesantes de ALA para que luego mi cuerpo lo transforme? Pues mi recomendación es, ahora os lo diré por qué, en alimentos que tengan un porcentaje alto de omega 3 y en cambio tengan un porcentaje pequeñito de omega 6. No recomiendo acudir directamente a las algas porque nuestro cuerpo no está acostumbrado y también tiene otros aspectos que a lo mejor no son tan beneficiosos para nuestro organismo, sobre todo a nivel de occidente, pero sí alimentos como es el lino, las semillas de lino, las semillas de chía. ¿Por qué digo que sean alimentos que tengan un porcentaje pequeño de omega 6 en proporción y en cambio un porcentaje grande en omega 3? Porque cuando hablamos del omega 3 es importante también hablar del omega 6, ya que igual que ocurre con el omega 3, es un ácido graso que debemos obtenerlo con la alimentación, es necesario también, pero en su exceso es proinflamatorio. Vale, ¿dónde se encuentra el omega 6? Pues hoy en día en muchos alimentos procesados. ¿Por qué? Porque está presente en el aceite de girasol, en margarinas y en otros tipos de aceites que sobre todo se emplean mucho para freír. ¿Qué pasa?
que el omega 3 y el omega 6 luchan por las mismas enzimas, lo que quiere decir que si nosotros estamos consumiendo mucho omega 6 en proporción poco omega 3, no vamos a poder procesar adecuadamente el omega 3 que estemos obteniendo en nuestro organismo. Y ahí es cuando ocurren muchos problemas a nivel inflamatorio, porque estamos tomando un exceso de alimentos que inflaman nuestro cuerpo y por consiguiente una cantidad muy pequeñita de los que son antiinflamatorios. Y esto es lo que está llevando a mucha gente a tener problemas en ese aspecto. Pero bueno, eso ya se daría para otro vídeo. Me podéis decir abajo si os interesa ese tema y puedo comentaros exactamente a lo que me refiero a nivel de inflamación. Vale, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para obtener una cantidad interesante de omega 3 y que nuestro cuerpo, diríamos, esté sano? Pues, importante, como acabamos de decir, de nada te sirve estar obteniendo mucho omega 3, da igual de qué forma, ala, EPA, de lo que sea, si estás tomando mucho omega 6, porque básicamente van a luchar por las enzimas y no te va a servir para nada. Incluso ya te digo que solo tomando omega 6 es que te lo vas a notar que vas a tener problemas inflamatorios. Entonces, importante, aquí como todo, depende, cada persona dice una cosa. Hay ratios que mueven 2-1, otros ratios que mueven 3-1, en referente a tomar 3 raciones de omega 3 en compensación de 1 de omega 6 o 2 de omega 3 compensación 1 de omega 6. Mi consejo, reducir esos alimentos como las frituras, el aceite de girasol, margarinas, porque ya el omega 6 lo obtenemos de otros alimentos, como puede ser, está presente en las nueces y en otros alimentos que diríamos son más interesantes a obtener. Entonces, los otros, como son frituras y ese tipo de cosas, deberíamos intentar reducirlas en lo máximo. Por supuesto, no estoy diciendo que haya que demonizar ningún alimento, pero no debería estar en nuestro día a día el freír continuamente con ese tipo de aceites, sino que eso debería ser algo ocasional. Y de esta forma no tendremos problemas de absorción del omega 3. Una vez eso está resuelto, que os hablo que es muy importante que lo hagáis, porque estamos hablando de que la población a día de hoy tiene una proporción de 15 a lo mejor versus 1 del omega 3 y por eso la gente muchas veces dice, no, si es que yo no sé qué me ocurre, pero me noto... Pues bueno, hablaremos de eso, como os digo, el tema de las inflamaciones, pero suele ser porque se consume mucho omega 6 y muy poquito omega 3, porque además, como os digo, en la mayoría de pescados a día de hoy no hay prácticamente. Entonces, vamos a suponer que eso ya lo hemos hecho, pues ¿qué alimentos sería interesante consumir para que podamos obtener suficiente omega 3? Pues yo suelo aconsejar tanto las semillas de lino como las semillas de chía, porque su proporción es súper alta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como siempre os digo, las semillas es importante triturarlas, si no entran y salen de la misma forma, entonces importante triturarlas. ¿Cuánto deberíamos consumir? Pues a mí, aquí como siempre, como pasa con las proteínas, cada uno dice una cosa. Hay algunos que dicen con 1 gramo de ala, con 3 gramos de ala al día sería perfecto, otros dicen que más, que menos, porque claro, luego se tiene que convertir y si no lo convierte correctamente nuestro cuerpo, en realidad deberíamos consumir más. Lo que hablo es que a día de hoy, de evidencia científica, no hay nada que diga que teniendo una gran cantidad de EPA y de DHA, tu cuerpo vaya a funcionar mejor. Lo digo sobre todo por aquellas personas que dicen, pues entonces sí o sí tendría que consumir alimentos de animal, porque si yo no sé si se me va a convertir ala en EPA y DHA, pues no, porque tampoco realmente se sabe. O sea, yo digo lo que se sabe a nivel de evidencia científica. A día de hoy no se sabe que por tener más EPA y DHA vayas a estar mejor de salud, incluso todo lo contrario. Entonces sí que es cierto que nuestro cuerpo yo considero que es sabio y pues preferiblemente dárselo en su fuente natural para que directamente lo pueda transformar y se acostumbre a que tiene que transformarlo. Me parece que es ideal, sinceramente, aparte de que pues retiras muchas otras cosas que vienen junto al pececito y otros aspectos. Pero bueno, vamos a suponer que somos veganos o que no consumimos pescado y que queremos obtener omega 3. Pues como os he dicho, hay gente que recomienda 2 gramos, otras personas recomiendan 1 gramo, otras 3, pero para que os hagáis una idea, simplemente con 1 cuchara de chía y 1 cuchara de lino, es decir, 1 de lino o 1 de chía, ya tendríamos las cantidades mínimas requeridas que están pues todas las organizaciones mundiales de la salud comentando. Yo de normal lo que hago es
tomo una cucharada de chía, que me gusta más juntarlo con cosas dulces, y la cucharada de lino con cositas saladas. Las trituro, tengo 2 botes y entonces pues a lo mejor por la mañana con el desayuno me pongo la cucharada de chía con un yogur o con cualquier otra cosita, y la de lino me lo pongo con algo salado, con una ensalada, con cualquier cosita así, y ya lo consumo y ni siquiera me entero. Entonces realmente con que consumáis una cuchara de uno de esas 2 semillas, que pueden ser o en el mismo día, que serían en total 2 cucharadas, o una cucharada, pues sería suficiente. También decir que los requerimientos, como siempre, va a depender de la persona, de la absorción que tenga. Luego también en el momento en que se encuentre. De normal, conforme más adultos nos hacemos, es decir, no es lo mismo lo que necesita un niño que lo que necesita un anciano. De normal, el anciano siempre va a necesitar más cantidad, va a necesitar una cantidad mayor, porque de normal no absorben igual. Lo mismo pasa con una persona embarazada. Una persona embarazada, de normal, va a necesitar unos requerimientos mayores que una persona de su misma edad pero que no está embarazada, ¿no? Entonces que eso lo tengáis también en cuenta. Pero para que os hagáis una aproximación, ya os digo que toméis una cucharada o de chía o de lino, o si os queréis asegurar pues una cucharada de cada, o 2 de chía o 2 de lino, estaríais obteniendo perfectamente todo el omega 3. Sobre la suplementación, si lo recomiendo o no, yo deciros que yo antiguamente sí que tomaba también suplementación de omega 3 de algas. Yo he ido haciendo distintas pruebas, no hay algo que yo os pueda decir tenéis que tomaros esto y ya está, cada caso es particular. A lo mejor en vuestro caso, si vuestro cuerpo no lo digiere correctamente, sí que haría falta suplementación, en otros casos no, habría que verlo. Yo sí que tengo que decir que a día de hoy no tomo ya suplementación. En su día, como os he dicho, sí que en algún momento he podido necesitar, porque no estaba tomando a lo mejor lo necesario, o porque estaba tomando muchos alimentos que eran proinflamatorios, que no me cansaré nunca de decirlo, es lo más importante a reducir. Pero a día de hoy, consumiendo, como os digo, chía y lino, puedes tener los requerimientos, y si no tienes ningún tipo de patología que te dificulte esta absorción, estaría bien. Así que bueno, espero que os haya sido útil este vídeo. Como os digo, en el tema de la nutrición no hay un blanco o un negro, depende de muchísimos factores. Lo que sí que está claro, y conforme te vas aprendiendo un poquito más del tema, es que a veces lo que tenemos que hacer sobre todo es mantener un equilibrio tanto a nivel de ejercicio, a nivel de nutrición, a nivel de interior, es decir, de no estar estresados, de llevar un estilo de vida, pues como os digo, más equilibrado, antes que fijarnos simplemente en los pequeños detallitos de si necesitamos estos gramos en concreto de una cosa u otra. Y es algo que sobre todo luego con el paso del tiempo y cuando ya te haces más adulto y más mayor, te das cuenta. Así que bueno, como os digo, toda la información también os dejo detallado algunas cositas aquí abajo por si queréis echar un ojo. A nivel descripción os pongo también los gramos y un poquito de resumen de lo que acabo de comentar. Pero bueno, como sabéis, pues nada, si tenéis alguna duda me lo podéis decir. Si hay algún vídeo en concreto que queréis que hable de algo, pues como os he dicho, el tema de la inflamación, que es algo que a día de hoy llegan muchas personas a consulta. No sé, decidme cositas y os comento. Como veis, he cambiado un poquito el fondo porque, como estáis viendo por historias por Instagram, que si no me seguís es el mismo nombre de mi canal, estamos de mudanza. La persiana se nos ha estropeado, no sé muy bien cómo ponerme porque la luz me da. Entonces, bueno, este es el último vídeo que voy a grabar aquí y ya los siguientes pues los veréis en el otro lugar. Así que, nada, con mucha ilusión. Espero que os haya sido útil, nos vemos muy pronto y cualquier cosita me decís. ¡Mua!